dejarles el ejemplo del C4.5 un poco más detallado para que puedan entenderlo. En este caso, esta es nuestra tabla, la cual va a generar el cálculo. Como ya se les había explicado, tenemos 14 valores. Tenemos tres clases, que son X1, X2 y X3. Como se los comenté, es un ejemplo con valor con atributos continuos. En este caso, los atributos continuos son numéricos y son en X2. Por eso, en este caso, calculamos los umbrales. Eh, eh, Tenemos una clase. Esa clase se divide en dos, que tenemos C1 y C2. El C1 está en rojo y son en total 9 valores. Y en C2 son 5 valores que está en color verde. Como ya habíamos manejado antes la fórmula de entropía, aquí tenemos que en forma matemática cómo se calcula y en Excel cómo se llega a formular. Bueno, eh, vamos a empezar. La fórmula de entropía hace referencia a que es menos los 9 casos de la clase C1 entre los 14 totales por el logaritmo base 2 de esos 9 catorceavos de la clase C1 menos los 5 valores de la clase C2 entre los 14 totales por el logaritmo base 2 de esos mismos 5 catorceavos. En total sale 0.94, que esa es nuestra entropía general o de conjunto. Es lo mismo. Bueno, ya que tenemos nuestra entropía, esta entropía lo vamos a utilizar solo para estos tres, en este caso nada más. Ya después, cuando hayamos calculado la raíz, o cuando les explique la raíz, van a salir nuevas entropías, pero ahora de los atributos. Bueno, para comenzar, vamos a calcular, en este caso, los atributos de X1, ¿vale? Entonces, para que entiendan un poco mejor la tabla, voy a meter el filtro para que vean en A. Bueno, si ven en A, tenemos nada más dos clases en C1, ¿vale? Que son las que se ponen aquí. En C1 existen dos clases que existen en C1. Y tenemos tres clases en A que son en C2. En total son 5. Bueno, ahora voy a cambiar a B. Y en B son las 4, son pertenecientes a C1, como lo pongo aquí. Y no tenemos ninguna en C2. Para C, para C tenemos que son dos clases en C2, que son las que se marcan aquí, y tres en C1, que son estas, ¿vale? En total, si hacemos la suma de en C1, tenemos que son 2, 4 y 3, son 9 en total. Y tenemos 3 y 2, son 5, en total nos dan 14. En este caso, si hacemos la suma de todos los que están en A, nos tiene que salir igual 14. O sea, las sumas como tal en horizontal y en vertical de todo esto nos tienen que dar como resultado los 14 valores que hemos manejado, ¿vale? Entonces, se calcula la entropía. Como tal, ustedes pueden manejar como está en el Excel, que inicialmente es los 5 catorceavos por menos, y ahí se agrega la fórmula que ya hemos visto de entropía, de F22, que en este caso F22 nos maneja que son F22, que son 2 entre 5 por el logaritmo base 2 de eso mismo. Entonces, pueden guiarse un poco sobre la fórmula de Excel para calcular la entropía, porque calcularla paso a paso va a estar un poco complicada. Yo lo pongo de esta manera, donde sí, aquí se muestra cómo se hace paso a paso. Por si tienen dudas, pueden guiarse matemáticamente cómo se hace esto, o a manita,
como a veces lo decimos, ¿vale? Ya después de que se genera esta entropía, se resta con la entropía original que les había dicho que era la de conjunto, que son los 0.94. Como ven aquí aparece que es J8, que es esta, menos la entropía de H26, que es la que acabamos de calcular, en este caso la entropía del atributo X1, ¿vale? De aquí tenemos nuestra primera ganancia. Esta ganancia, junto con la de X3 y con la de X2, va a generar la que tenga mayor ganancia, va a ser nuestra raíz inicial para ir ahí ir desglosando poco a poco el arma, ¿vale? Hacemos lo mismo, calculamos en X3, o bueno, en el atributo 3, tenemos, para que sea un poco más claro, tenemos tres clases en C1 que son verdad. Vamos a checar o vamos a confirmar que sea de esta manera. Solo tenemos verdadero. Entonces tenemos tres clases en C1, que son las de rojo, y tres clases en C2. ¿Ya ven? Ahí es como se marca, o como yo lo desgloso para mí sea más fácil. Y vamos a cambiar a falso para ver que coincidan los datos. En este caso tenemos 6 valores en C1 que son falsos y tenemos dos valores en C2 que son falsos. ¿Vale? Igual hacemos la suma, nos salen 3 más 6 son 9 y 3 más 2 son 5. Como total nos dan 14 verticalmente. Y tenemos la suma de 3 más 3 son 6 y de 6 más 2 son 8. Como total nos dan 14. ¿Vale? Entonces ya tenemos o bueno, ya tenemos nuestro cálculo como tal. Igual vamos a calcular la entropía. Como les digo, pueden guiarse como tal en el Excel y para que sea un poco más fácil, pues nada más pueden ir cambiando o adaptando los valores a como sea la necesidad. En este caso, aquí sí se los pongo gráficamente, cómo se calcula. Entonces son 6 catorceavos menos los 3 entre 6, por el logaritmo base 2 de esos mismos 3 sextos, más los 8 casos que son de aquí, los 8 casos, y los 14 totales, menos los 6 falsos entre 8 totales por el logaritmo base 2 de eso, menos los 2 casos que de C2 entre los 8 casos totales de falso, igual por el logaritmo base 2 de estos igual. Esto nunca va a cambiar. O sea, cuando inicias con una misma raíz, o bueno, con una misma división, ya no se, para hacer el logaritmo base 2 va a ser el mismo. Entonces, como total, te sale 0.89, que es la entropía de nuestro atributo X3. Y hacemos lo mismo para la ganancia. Utilizamos J8, que es nuestra entropía que calculamos acá arriba. Está. Menos la entropía que generamos aquí, que generamos del atributo X3, y como tal nos da de ganancia 0.04. Ahora si viene lo que puede ser un poco más confuso. Nuestro atributo X2, que son nuestros valores numéricos, como se los dije, hay que ordenarlos de menor a mayor. En este caso, ya aquí ya los ordené. Les voy a dar un poco de zoom para que lo lleguen a apreciar mejor. Ya los ordené, ¿vale? Tenemos valores repetidos, que es el 80, el 70 y el 90. Algunos están en la misma clase, algunos están en diferente clase, ¿vale? Entonces, para calcular nuestros umbrales, que eso es lo primero, o bueno, calcular la entropía y la ganancia del atributo X2, lo primero que vamos a hacer es ordenar todo, ordenar nuestros números, nuestros valores de menor a mayor, como se los enseñé arriba en la tabla. Empezamos con el 65, que está en la clase, o bueno, en C1, el 70 está en C1, el 70 está en C1, el 70 está en C2, el 75 en C1, el 78 en C1 y así. Vamos a ordenarlos y vamos a calcular el umbral, que el umbral solo es la suma de los dos valores numéricos entre 2.
como se los expliqué, o bueno, las dos reglas o las dos condiciones que nos ponen para que sea válido los umbrales, es que se dividan, que no sean de la misma clase, o sea, que no sean C1 y C1, y que no sean dos valores numéricos iguales, en este caso son 80 y 80, no se puede hacer eso. 80 y 80 no se puede porque va a salir 80 y va a ser, y ahí es donde nuestro umbral, o bueno, en este caso no vamos a tener ninguna rama, ¿vale? Entonces, no acepta dos valores numéricos iguales y no se puede dividir si son de la misma clase. Si lo ven de esta manera, no, nuestro valor aquí el 70 está en C1 y en C2, y nuestro valor posterior el 75 que está en la clase de C1. Entonces es válida esta división, por eso es que se hace 70 más 75 entre 2 y da el 72.5. Tomamos este valor también, estos valores ya no se vuelven a tomar, ya se quedan así. En este caso se toma el 78 y el 80, se hace la suma, como ven no son de la misma clase, no tienen el mismo valor numérico, se suman, se dividen y da como total 79. El 80 sí se repite en 2, en C1, entonces se toma el valor de 80 en C1 y lo sumamos al 85 de la clase 2, que nos da como total 82.5. El 90 está en dos clases, en C2 y en C1. Tomamos el 90 de C1 más el 95 de la clase C2 y lo dividimos entre 2 y nos sale 92.5, ¿vale? Igual, repito, no se debe de cumplir esas dos para que no haya ningún fallo. Ya que tenemos nuestros posibles umbrales, que en este caso son 4, que es el 72.5, el 79, el 82.5 y el 92.5, vamos a hacer el cálculo de la entropía y de la ganancia. Ahí dice info, no se dejen guiar por eso. La info es igual a la entropía o se calcula igual. Como ven, es la misma fórmula, nada más que como son diferentes autores, algunos lo manejan como info, otros como entropía, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, voy a calcular el 72.5 y como ven, esta primera tabla son valores numéricos menores al 72.5 y la segunda tabla son valores mayores a ese 72.5. Como ven, en la clase C1 tenemos tres valores, que son estos tres. Y en la clase C2 menores a 72.5 solo tenemos este, el 70 que está en la clase C2. Como total dan 4. Ahora los valores mayores. Tenemos 6 valores en la clase C1 que son mayores al 72.5. En este caso aquí hay 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y tenemos 4 valores en C2 que son 1, 2, 2, 3 y 4, ¿vale? En total tenemos 14 valores, tenemos 4 en menores y tenemos 10, ¿vale? Como les dije, vamos a calcular la entropía de cada uno. Aquí se los pongo como tal también, que son los 3 clases menores entre los 4 por el logaritmo base 2 de estos 3 cuartos menos una clase o un atributo que está en C1, bueno, en C2, perdón, es este, entre los 4 totales, por logaritmo base 2 de igual este mismo un cuarto. Eso no va a cambiar nunca. Esto da igual a 0.81. Igual pueden guiarse en la fórmula que manejo aquí. Y ahora vamos con los mayores, que es lo mismo. Son 6 entre 10 por el logaritmo de estos 6 entre 10 menos 4 entre estos 10 por el logaritmo base 2 de estos 4 entre 10, que como resultado nos da el 0.97. Ahora viene una fórmula
que tal vez no se había visto como tal, que es, esta es la general, o sea, esta es la entropía general, ¿vale? Para este cálculo lo que vamos a hacer son los 4 valores totales de menores entre los 14 totales de toda nuestra tabla por la primera información o la primera entropía, que son los 0.81, más los 10 totales mayores entre los 14 totales de toda la tabla, por el 0.97, que es nuestra entropía de mayores. ¿Vale? Igual lo pueden checar aquí en el Excel, cómo se muestra y cómo se hacen las fórmulas. ¿Vale? Ya que tengamos estos valores, bueno, ya que tengamos la entropía, lo vamos a restar por el J48, que como se los había dicho, era nuestra entropía general. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este procedimiento para todos los umbrales posteriores, que en este caso es el 79, el 82.5 y el 92.5. ¿Vale? Ese mismo procedimiento que hicimos con el 72.5 se va a realizar para todos estos. En este caso, aquí se ve mejor, tenemos una ganancia en 72.5 de 0.014, en 79 tenemos 0.09, en 82.5 tenemos 0.10 y en 92.5 tenemos 0.01. Como tal, el que mayor tiene ganancia es el de 82.5 y ese es el que vamos a utilizar como nuestra ganancia del atributo en general. En este caso, en nuestro atributo continuo de x2. ¿Ok? Entonces el 82.5 va a ser el que se va a elegir como ganancia. Entonces ya tenemos la ganancia de nuestros tres atributos. ¿Vale? Tenemos en x1, como ya lo hemos visto, tenemos una ganancia de 0.24. En x3 tenemos 0.04 y en x2 tomamos el valor de 82.5 como ganancia y tenemos 0.10. Como tal, el que mayor tiene ganancia y como el que vamos a tener como raíz será el valor de x1, ¿vale? Entonces, x1 pertenece, bueno, tiene como valores al, tiene como valores A, B y C, ¿ok? Entonces, tenemos A, B y C. Ya que tenemos A, B y C, vamos a tomar todos los valores de A, B y C, como lo ven aquí, los clasificamos y los ponemos en el lugar que van, ¿vale? No modificamos nada hasta ahorita. Entonces, vamos a empezar en este caso con A. Tenemos que en C1 tenemos dos clases, que aquí están, son estas. Y que en C2 tenemos las tres, que son las de aquí en medio. En total tenemos 5, ¿vale? Hacemos el mismo cálculo de la entropía, ¿vale? Ya que tengamos calculado de la entropía, volvemos a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos en C1, tenemos una que es verdad, que es esta. Tenemos en C2 una que es verdad, que aquí está. En total tenemos dos. Tenemos en C1 una que es falsa, que se pone de este lado, y dos en C2, que son falsas. En total es 1 más 1 son 2, 1 más 2 son 3, hacemos las sumas de esto y en total nos dan 5, que son el total en este caso de esta tabla. Se vuelve a hacer el mismo cálculo de la entropía, ¿vale? En este caso tomamos estos valores, igual pueden tomar la fórmula para realizarlo, y la ganancia es esta entropía, esta que sacamos aquí, menos esta de acá, ¿vale? Ya que tengamos este cálculo hecho, vamos a hacer el de x2, ya que x1 es nuestra raíz. Hacemos lo mismo de los umbrales. En este caso, igual los ordenamos de menor a mayor
Como tal, tenemos dos 70 en la misma clase. Tenemos el 85 que está en C2, el 90 que está en C2 y el 95 que está en C2. En este caso, nuestro umbral es este, debido a que su valor numérico es diferente y sus clases son diferentes. Lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos sale el 77.5, ¿vale? Hacemos lo mismo. Aquí se los voy a explicar un poco más a fondo. Tenemos menores a C2, bueno, menores a 77.5 en la clase C1 tenemos dos, que son estos dos. No tenemos menores en C2, o sea, no tenemos menores de 77.5 en la clase C2. Y para continuar, no tenemos mayores en C1 que sean mayores a 77.5, pero tenemos tres que son mayores, que son el 85, el 90 y el 95. En total nos dan 2, aquí nos dan 3, en total son 5, igual hacemos la suma horizontal, que son 2 más 0 son 2, y 0 más 3 son 3. Tenemos valores iguales a 5. ¿Vale? Se calcula la entropía de cada uno de estos valores. En este caso se calcula de la misma manera que lo hemos manejado o que se manejó arriba. Y para la ganancia se calcula el 0 menos la entropía general, que son 0.97. Y como resultado nos sale 0.97. ¿Vale? Como vamos a agarrar la que tenga mayor ganancia, en este caso es la de x2. ¿Vale? Y como es x2 la que tiene mayor ganancia, se va a tomar como atributo el 77.5 que sea menor y mayor. Ya que tenemos aquí el árbol como tal, x2, como fue el que tuvo mayor ganancia, se tomó como rama y es menor, se agrupa los menores como aparece en esta tabla de acá arriba. Aquí se toman dos valores que son menores y tres valores que son mayores. En este caso se ponen de esta manera, ¿vale? Y se les quita el valor y solo se les deja el verdadero y la clase. En este caso es verdadero y falso en la clase C1 y dos falsos y un verdadero en la clase C2. Como ven, es lo mismo que lo de acá arriba. Ahora, en B, como pertenecen a la misma clase, no se puede realizar una clasificación, o en este caso no se puede realizar lo de la entropía de la ganancia, porque solo está en una clase, entonces es perteneciente nada más a esa clase, ¿vale? Cuando aparezcan mezclados en las clases C1 y C2, se podrá realizar, o ahí sí se tiene que hacer el cálculo, pero en este caso, si son de la misma clase, no se realiza un cálculo. Y bueno, nos vamos aquí, nos vamos de este lado de la clase C o del atributo C. Y tenemos como tal tres valores de la clase C1 y dos valores en la clase C2. En total son 5, se calcula la entropía igual, son 0.97 y se calcula el atributo x3, ¿vale? Para que sea un poco mejor, tenemos en la clase C1 no tenemos verdaderos, solo los tenemos en C2, ¿vale? Entonces aquí se pone el 2 y en C1 todos son falsos y no tenemos falsos en C2, ¿vale? Entonces, como se os había explicado antes, son 3 y 2 son 5 y 3 y 2 y 3 son 5, ¿vale? Eso siempre tiene que cuadrar. Tiene que dar como resultado los 5 totales o la totalidad que se viene manejando. Se calcula la entropía, en este caso va a 0 y este 0 se resta con el 0.97 de acá arriba y nos da 0.97, ¿vale? Bueno, en el atributo x2 calculamos igual lo mismo de acá arriba, agarramos los valores continuos de x2, estos que están aquí,
y realizaremos lo que ya les había explicado del umbral, que vamos a explicar, o bueno, vamos a ordenarlos de menor a mayor. En este caso, el único valor, o bueno, el único que cumpliría sería C1 y C2, pero aquí tenemos el problema que son dos 80. Entonces nuestro umbral va a ser igual a 80, y cuando son iguales, como las reglas que se les había explicado anteriormente, aquí no hace más. Aquí se queda como tal y lo único que haces es repartirlos por clases, como se los voy a mostrar acá abajo. Como ya tenemos que el valor 3x3 es el que tiene mayor ganancia debido a que x2 no genera ninguna ganancia, lo que hacemos es solo quitar, o bueno, quitar el x3 que son los verdaderos y falsos, y solo lo dividimos en verdad y falso. Dividimos por clases. En este caso tenemos estas dos clases que son verdaderas, que se van a la izquierda, y tenemos tres clases del C1 que son falsas. Con eso concluiríamos el árbol de decisión ya generado con atributos continuos.